Personaje empieza a aparecer en la mente de un escritor, hablo como escritor, cuando uno empieza como a extraer unas cosas esenciales de las personas, puede ser de una persona o de varias personas, y como que todas esas esencias que van saliendo aquí y allá, eso empieza como a formar algo, eso como que va cayendo y va formando, le va dando forma a un pensamiento, a una persona, a una historia, y ya cuando eso tiene vida propia y se ha despegado de lo real, yo creo que empieza a surgir un personaje, y yo creo que esa es la clave de la novela, que el personaje ya esté. La historia parece menos importante. En los personajes puede haber mucho de uno mismo, pero hay que tener la inteligencia y el tacto suficiente para que no se reconozca lo de uno en ese personaje. Esa frase muy repetida y muy socorrida de Flaubert cuando le preguntaron qué tanto de él había en Madame Bovary, ese gran personaje de 1855, esa adúltera provinciana de una Francia más provinciana y moralista. Flaubert respondió: Madame Bovary soy yo. Uno es los personajes que crea, pero hay que tener el tacto de no violentar a los personajes. Uno puede elegir personajes que se parezcan a uno. Entonces ahí viene la construcción de eso que se llama un alter ego, el otro yo. El otro yo aparece en esos personajes. Y uno puede decir, voy a poner mucho de mí en esto. Y voy a construir un personaje que se parezca a mí, un personaje autobiográfico. Y eso es perfectamente legítimo. Pero lo que pasa es que uno no se puede meter en la vida de alguien que es diferente a uno, que tiene otro sexo, que tiene otra biografía, que tiene otra edad, que vive en otro pueblo. Entonces, ese es el gran desafío del escritor, pero sobre todo del novelista. ¿Cómo construye ese personaje? Una historia poderosa tiene que tener unos personajes entrañables, unos personajes con los que tú te encariñes. O si es el antagonista, pues que se haga odiar, ¿sí? Pero no puede haber como unos términos medios, porque entonces caes en lo que llaman que personajes de cartón, me parece que les dicen, sí, como que es el nombre y el apellido, pero tú no alcanzas como a ver a la persona ahí, ¿no? Eso es difícil. Sí, hay personajes en la poesía, por ejemplo, un tal Pluma, que es un personaje de la poesía de Henri Michaud, es un personaje que va y viene por sus poemas y es un personaje pues extraordinario. Nadie también es un personaje que aparece en muchos poetas, en Enzensberger, por ejemplo, ¿no? Como en la condición de ausente y de presencia fugaz. Eh, Hay personajes a veces con cierta intensidad y a veces muy desvaídos, como Macrol el Gaviero, que a veces es un personaje en sus dos libros de poemas y en Los hospitales de ultramar convincente y maravilloso, y a veces en las novelas parece como un turista por una novela de Conrad, de manera que, pero sí es un personaje fundamental, ¿no? Yo creo que sí, hay personajes y personalidades dentro de la lírica muy importantes, ¿no? Yo tengo la misma percepción de que los tres géneros que han sido más importantes en cuanto a que tienen un rango estético más alto en la vida cultural del país, que para mí son el ensayo, el cuento y la poesía, han ido pasando a la trastienda del interés y del escenario cultural, fundamentalmente por ciertos pases hipnóticos de los sellos comerciales que piensan que lo único que la gente lee es novela. La gran mayoría de las novelas que se publican, uno ve que hacen un tránsito casi inmediato de la edición al olvido. Y es porque se le exige a la gente con mucha demanda y mucha premura la fabricación de libros, cosa que no pasa ni con la poesía, ni con el cuento, ni con el ensayo. Por eso esos tres géneros, la poesía, el cuento y el ensayo,
tienen una maduración más lenta, digamos que son de una digestión más lenta para la creación y por lo tanto hay más rigor. O sea que algo que aparentemente conspira contra estos tres géneros olvidados o ignorados, los termina fortaleciendo en otro sentido, en el sentido de que no se escribe para la editorial, no se escribe para el éxito inmediato, se escribe como búsqueda. En esa medida yo sigo creyendo que son tres géneros muy importantes que no tienen cabida en la mayoría de las editoriales, aunque sería injusto decir que los sellos editoriales universitarios no atienden más o menos, no como deberían, a esos tres géneros. Sí, la verdad es que se publica menos cuentos, se lee menos cuento y de alguna manera los escritores, aun cuando sean muy buenos cuentistas, prefieren dedicar todos sus esfuerzos a hacer novelas porque es como el género que manda y no solamente en Colombia sino en el mundo. Eso no quiere decir que el cuento no esté más deprimido que en otros países. Yo creo que aun cuando manda la novela, el cuento todavía le falta encontrar más espacio acá en Colombia. La verdad no entiendo por qué es más difícil mover libros de cuentos o que la gente lea más cuentos. La verdad no es difícil saber eso, como que la novela se ha llevado tanto el protagonismo que no nos deja ver también qué es lo que pasa con el cuento. Es cierto, es dejado a un lado porque las grandes editoriales le apuestan a los cuentistas, solo a los grandes, a los consagrados, o se publica apenas de una manera no comercial los cuentos de los ganadores de concursos, pero es poco comercial. De una manera comercial las editoriales le apuestan muy poco. Pues no, finalmente la narrativa tiene una capacidad de desarrollar historias, de crear mundos que en muchos casos le sobran las palabras. La poesía es como que uno tuviera oro concentrado en las manos, ¿verdad? Se escribe mucho cuento y no hay novelista que no tenga un cuento guardado o que en algún momento no tenga una serie de cuentos que darían para un libro, para construir un libro. No se escribe un libro de cuentos, por lo general. Uno va acumulando cuentos que después los introduce en un libro. Pero yo creo que sí se escribe cuento. Lo que sucede es que las editoriales son muy cuidadosas al publicar cuentos. Dicen, por ejemplo, y eso no tiene nada que ver con la literatura, eso no es un argumento literario, que el cuento no se vende. Sin embargo, cuando uno ve grandes escritores latinoamericanos como Julio Cortázar o como Borges, cuya obra primordialmente ha sido una obra cuentística, o Augusto Monterroso, el gran escritor guatemalteco, por citar solamente a estos, uno se da cuenta que en realidad no es que el cuento no se lea y no se escriba, es que los aparatos de comercialización de la literatura no hacen lo suficiente para que se conozca. Pues lo que pasa es que las editoriales comerciales pues publican novela, que es lo que se vende, y de pronto alguna cosa de cuento. Poesía no le interesa a nadie porque no se vende. Y como dice la famosa frase, la poesía no se vende porque no se vende. Sí, eso pues son como más las instituciones. La Universidad Nacional ha tenido una buena colección, en la cual yo he publicado un par de libros. Está lo del externado con el Malpensante, esa colección pequeñita, que tiene una magnífica distribución. Son 8.000 ejemplares pues, que circulan por todas partes y fuera del país. Pero pues no creo que... O sea, eso no le hace daño a la poesía hay que dejarla ahí como está, tranquilita. Si hay algún estímulo, pues bienvenido sea, pero pues también me parece que un poeta a sueldo puede ser más peligroso que un sicario. Yo estoy leyendo 3 autores, que son Haruki Murakami, japonés, Salman Rushdie, indio, y César Aira, argentino. ¿Qué tienen en común estos 3 autores? La búsqueda de la imaginación por encima de la realidad, o sea, pensar que la literatura no está obligada a plasmar cosas reales, sino más bien a tentar y a descubrir hasta dónde son los límites de la imaginación. Borges le tenía cierta aversión a la novela por algo que yo comparto, y es que la novela puede permitirse tiempos muertos.
zonas y páginas donde no pasa nada, y sin embargo no sería una mala novela. Ahí está el Ulises, que hay páginas muertas. Pero en cambio, el cuento va a la esencia como lo hace la poesía. Y son dos géneros tan cercanos, el contar y el cantar, a través de la brevedad, que se creó precisamente el poema en prosa, que puede ser una narración breve, pero también de carácter lírico, que me parece también muy atractivo. No, los géneros han existido desde siempre como una división natural, creo yo. Inicialmente la poesía era lírica, tenía canto, ¿verdad? Estaba acompañada por la música, pero era poesía finalmente. Después se fue desarrollando la prosa, se llegó a la narrativa, ¿verdad? Fue un proceso, un resultado natural que iba desde la poesía hasta la narrativa. Y el teatro, que ocupa un sitio particular. Los géneros, digamos, son una de las grandes discusiones actuales. ¿Deben existir los géneros o hay que romper la barrera de los géneros? Esa es una de las grandes preguntas que se siguen planteando muchos escritores. Pero yo creo que de todas maneras, en un sentido, digamos, como de comprensión de la realidad, de la tensión del lenguaje, los géneros van a seguir existiendo casi por siempre, porque la mirada de un narrador, la atención que tiene con el lenguaje es muy distinta a la que tiene un poeta, y de alguna manera esta es una distinción natural entre géneros.